Buenos días. Venimos a presentarles el tema de taquicardias y bradicardias. Somos el equipo 1, mi compañero José María Salazar Puente y un servidor, Pedro Domínguez Martínez. Siguiente. Comenzando por la definición de las taquiarritmias, que se van a definir como las frecuencias cardíacas que superan los 100 latidos por minuto y se producen como consecuencia de alteraciones en el automatismo del corazón o bien por alteraciones de la conducción cardíaca o incluso ambos. Las vamos a clasificar en supraventriculares, sinusales y ventriculares. Siguiente. De las supraventriculares o bien auriculares, vamos a mencionar el flúter auricular y la fibrilación auricular, la taquicardia sinusal. De las taquicardias ventriculares nos interesa la fibrilación ventricular y finalmente también vamos a mencionar la taquicardia por reentrada intranodal. Siguiente. Y bien, también nos interesa tener en cuenta estas tres preguntas que nos plantea la AJA antes de diagnosticar una taquicardia. La primera es si existen complejos QRS de apariencia normal. La segunda es con respecto a si existen ondas P de apariencia normal. Y finalmente, la relación entre ambos, ¿cómo va a ser? Siguiente. Entrando de lleno con la fibrilación auricular, es la taquiarritmia más frecuente en adultos y es el resultado de una despolarización caótica de las aurículas. Se va a presentar porque existen múltiples microrreentradas y puede haber una forma paroxística recurrente, episódica o crónica. En las características del electrocardiograma se manifiestan oscilaciones de base llamadas ondas F y no hay relación entre la actividad auricular y el complejo QRS. La frecuencia auricular va a estar entre 400 y 600 latidos por minuto, mientras que la frecuencia ventricular va a ser superior a 100 latidos por minuto y el intervalo RR será irregular. Siguiente. En cuanto al flúter auricular, sabemos que es una arritmia frecuente y que suele ser el resultado de una cardiopatía orgánica. Aparece en pacientes con EPOC, cardiopatías isquémicas, hipertensión arterial y cardiopatías valvulares. En el electrocardiograma se van a observar que las ondas F van a sustituir a las ondas P como forma de dientes en sierra y van a tener una morfología constante. Generalmente existe un bloqueo funcional AB y la frecuencia auricular se encuentra entre 250 y 350 latidos por minuto. Habrá intervalos FF regulares, sin apreciarse una línea isoeléctrica entre dos ondas consecutivas, y los intervalos RR se encuentran regulares, a menos que haya un bloqueo AB variable. Siguiente. Los pacientes que presentan estas arritmias suelen tener síncopes, aturdimiento o mareo, latidos cardíacos rápidos o palpitaciones, aleteo en el pecho, pulso saltón, angina, disnea, fatiga y en casos muy graves hasta un paro cardíaco. Siguiente. La taquicardia sinusal es un ritmo que se encuentra entre 100 y 160 latidos por minuto y suelen ser secundarias a alteraciones de los mecanismos reflejos que gobiernan la actividad del nodo sinusal. También puede haber causas extracardíacas como ejercicio excesivo, ansiedad, fiebre, exceso de tóxicos, fármacos e hipovolemia. En el electrocardiograma se presenta una onda P de origen sinusal seguida de un complejo QRS, un intervalo PR constante y normal, con una frecuencia de entre 100 y 160 latidos por minuto, como ya mencionamos,
y un ritmo regular RR constante. Siguiente. Pasando a la fibrilación ventricular, esta está englobada dentro de las llamadas arritmias ventriculares malignas y es una activación ventricular desorganizada y parcelar con múltiples movimientos de reentrada donde la actividad mecánica del corazón va a ser inútil y sobreviene la muerte del paciente si no se revierte en un plazo de 3 a 4 minutos. En el electrocardiograma, la fibrilación ventricular se va a observar con ondas P no determinables y una relación AB no determinable. Los complejos QRS van a ser sustituidos por ondas irregulares de magnitud y morfología variable y la frecuencia cardíaca va a alcanzar entre 150 y 500 latidos por minuto con intervalos RR irregulares. Siguiente. Los pacientes con fibrilación ventricular suelen tener mareos, palpitaciones, disnea, náusea, pérdida del conocimiento y paro cardíaco en casos extremos. Siguiente. Y finalmente tenemos la taquicardia por reentrada intranodal. Habitualmente no suele estar asociada a una cardiopatía. Su inicio y final van a ser bruscos y se desencadenan a través de un complejo prematuro supraventricular. La onda P suele no visualizarse o puede aparecer inmediatamente después del complejo QRS. Siguiente. Lo primero que vamos a hacer para el manejo de urgencias de una taquiarritmia es revisar la frecuencia cardíaca. Normalmente, si tenemos una taquiarritmia, es igual o mayor a 150 latidos por minuto. El siguiente paso va a ser identificar y tratar la causa. Debemos mantener abierta la vía aérea y apoyarnos en la ventilación según sea necesario. Si tenemos hipoxemia, le administramos oxígeno al paciente y debemos tener un monitor cardíaco para identificar el ritmo y la presión arterial. Después debemos revisar si el paciente tiene hipotensión, estado mental alterado, signos de choque, molestia torácica isquémica o una insuficiencia cardíaca aguda. Si lo tiene, vamos a hacer una cardioversión sincronizada. Vamos a considerar sedación y vamos a buscar si hay un complejo QRS estrecho regular y de ser así, vamos a administrar adenosina. Si el paciente no presenta todo lo que he mencionado, entonces debemos ver si tiene un QRS ancho. Si lo tiene, tenemos que considerar un acceso intravenoso y un electrocardiograma de 12 derivaciones si está disponible. También debemos considerar administrar adenosina si es regular y monomórfico. Hay que considerar la infusión de antiarrítmicos y la posibilidad de tener que consultar a un especialista. Si no tiene un QRS ancho, entonces también vamos a pedir un acceso intravenoso y un electrocardiograma de 12 derivaciones si está disponible. La diferencia va a estar en que vamos a aplicar maniobras vagales, adenosina si es regular, beta bloqueantes o calcio antagonistas y considerar también consultar a un especialista. Siguiente. Bueno, ahora pasando a las bradiarritmias, tenemos que tener en cuenta que esta se define como la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto y estas se van a clasificar en dos tipos, de tipo disfunción del nodo sinusal o también conocidas como el síndrome del nodo enfermo y los bloqueos de conducción auriculoventricular o los bloqueos AV. Bueno, tenemos que tener en cuenta que van a existir múltiples formas de la presentación. En este caso, bueno, tenemos que tener en cuenta que van a existir los signos electrocardiográficos asintomáticos, el síncope o casi síncope, la disnea, la angina de pecho, el edema pulmonar, una disminución de la tensión arterial, una incapacidad mental prematura, mareos, fatiga o letargia. En cuanto a la disfunción del nodo sinusal,
Esta puede causar diversos trastornos que van a afectar tanto al nodo sinusal y su transmisión por lo que son las aurículas, lo cual puede causar tanto bradiarritmias como taquiarritmias. Tenemos que tener en cuenta que las manifestaciones electrocardiográficas que van a ser y que en este caso, en este apartado nos van a interesar, van a ser la bradicardia sinusal persistente, la pausa sinusal y la incompetencia cronotrópica. Tenemos que tener en cuenta que la pausa sinusal, esta solamente va a ser que va a ser una pausa, puede ser por debajo de los 3 segundos y en dado caso de que sea la pausa por arriba de los 3 segundos, es cuando ya se considera la utilización de un marcapasos. Y la incompetencia cronotrópica realmente esta no se detecta. Esta solamente se puede llegar a detectar en casos de hacer algún tipo de prueba de esfuerzo y posterior a la prueba de esfuerzo, el corazón no va a latir lo suficiente y el paciente va a empezar a producir alguna sintomatología. Y esto es lo único que va a, lo que es lo único que va a competir. Bueno, en cuanto a la bradicardia sinusal, tenemos que tener en cuenta que se define como una frecuencia cardíaca por debajo de los 70 latidos por minuto cuando el nodo sinusal va a actuar como marcapasos primario. Tenemos que tener en cuenta que esta va a ser una reacción de tipo fisiológica mayormente observada en deportistas entrenados y adultos jóvenes sanos en reposo y también por las noches hasta por debajo de los 30 latidos por minuto. Esto va a ser causado por un aumento del tono vagal y los pacientes con bradicardia sinusal persistente se van a documentar lo que son frecuencias cardíacas por debajo de 40 latidos por minuto durante el día y van a presentar los síntomas de bradicardia, que ya anteriormente se mencionaron. Bueno, en cuanto a los bloqueos AB, como definición es el trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto hacia los ventrículos en un momento en que la vía de conducción auriculoventricular no está en un periodo de refractario fisiológico. Tenemos que tener en cuenta que históricamente esta fue fue la primera o la principal causa de la colocación de un marcapasos cardíaco o también de tipo transcutáneo. Y este se va a clasificar en grados. ¿Cuáles van a ser estos grados? Va a ser el grado tipo 1, grado tipo 2, el cual se va a subdividir en MOVITS 1 y MOVITS 2, y el bloqueo AB completo o de tercer grado. Bueno, el bloqueo AB de primer grado, este solamente va a ser un intervalo PR por arriba del punto 20. Posteriormente, el bloqueo de segundo grado, MOVITS 1, va a ser un intervalo PR, el cual se va a alargar hasta que una onda P no va a conducir y se va a reiniciar. En el grado MOVITS 2, en el intervalo PR va a ser constante hasta que va a aparecer una P que no va a conducir. Y en el bloqueo AB completo, no existe una relación entre las P's y los QRS y van a existir más ondas P que complejo QRS. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de bloqueos no se utiliza la atropina, ya que si nosotros llegamos a utilizar atropina podemos causar una fibrilación auricular. Bueno, ¿cuál va a ser el manejo de las urgencias de las bradicardias en urgencias? Bueno, tenemos que buscar la causa de las bradicardias y revertirlas. Estas pueden ser, por ejemplo, la enfermedad de Lyme o el infarto agudo al miocardio. Suspender los fármacos que causan retraso de la conducción pueden ser los digitálicos, los antagonistas de calcio o los bloqueadores beta. En los casos agudos sintomáticos se puede utilizar vagolíticos como la atropina o las catecolaminas y en caso de estos fármacos que llegasen a fallar, está indicado lo que es la utilización de un marcapasos temporal o permanente o simplemente utilizar un marcapasos transcutáneo, pero este no debe sobrepasar las 24 horas. Bueno, ahora en cuanto al algoritmo de las bradicardias en adultos, tenemos que tener en cuenta que primero se va a evaluar la respuesta del estado clínico con una frecuencia por debajo de los 50 latidos por minuto, lo cual nos va a decir que es una bradiarritmia. Posteriormente se tiene que identificar y tratar las causas subyacentes y mantener permeable la vía aérea. Si existe hipoxia, de administrarle oxígeno, una monitorización cardíaca para identificar el ritmo, así como la monitorización de la presión arterial y oximetría.
se le tiene que colocar un acceso venoso, un electrocardiograma de 12 derivaciones si está disponible, y esto no debe retrasarnos la terapia y considerar las posibles causas como hipoxia o intoxicación. Bueno, si la bradiarritmia es persistente, ¿qué causa? Tiene hipotensión, alteración aguda del estado mental, signos de shock, molestias torácicas isquémicas o insuficiencia cardíaca. Bueno, si esto que se mencionó es positivo, bueno, tenemos que administrar la atropina. Y si esta es ineficaz, se puede colocar lo que es un marcapasos transcutáneo o una infusión de dopamina o una infusión de adrenalina. Pero actualmente las guías nos marcan que se puede utilizar tanto la atropina como el marcapasos transcutáneo para que se pueda dar una mejor respuesta. Y posteriormente, bueno, consultar de expertos y en dado caso, pues bueno, ya utilizar lo que es un marcapasos transvenoso. Y si no nos produce nada de este tipo de sintomatología, simplemente es monitorizar y observar cómo va evolucionando. Bueno, y por nuestra parte es todo. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias.